Y el título de este sermón se llama Comunión y Adoración. Y el subtítulo es El adorno de la iglesia. ¿Ya? Comunión y adoración, el adorno de la iglesia. Y para empezar, nosotros podríamos decir o comenzar diciendo que hoy en día nosotros evaluamos a otras personas por lo que vemos. Particularmente somos buenos para evaluar a esas personas por la forma en que esa persona se viste, camina y qué tan atractivo puede llegar a ser a nuestros ojos. De qué manera se ve esa persona. Y en estos días hemos visto una gran adicción a la moda. Nos encanta la moda. Nos encanta estar a la moda, vestirnos a la moda, a querer buscar vernos cada día mejor y pretender ser el centro de atención y que todos nos miren por nuestro vestir. Y de hecho, yo no tengo nada en contra de las redes sociales, pero las redes sociales han sido una de las plataformas que abundan en eso, en la atracción, en la moda. Ahora, no estamos diciendo que nosotros debamos vestirnos de manera desagradable, no es así. Porque de cierta forma todo entra por la vista. Cuando uno va a buscar trabajo, uno tiene que ir bien presentado, porque si no van a decir, para afuera. Es importante la presentación y la forma en la que andamos. Pero como en todo orden de cosas, se nos pide ser moderados. Se nos pide ser modestos y sobrios en nuestro vestir y en nuestro andar. Sobrios, moderados. Pues como señala el apóstol Pedro, que el adorno de ustedes no sea el externo. ¿Ok? Peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón. Ahí está el punto, del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Las Escrituras nos muestran la mejor vestimenta con la cual nosotros debemos vestirnos. Vestiduras que a los ojos de Dios es algo agradable, pura, santa, y que no tiene comparación alguna frente a las modas de este mundo, o a las modas que el mundo quiere exhibir. Estas vestiduras nos fueron dadas de manera gratuita. Sin pagar absolutamente nada. ¿Ok? A diferencia de las grandes sumas de dinero que nosotros gastamos para poder vernos bien y atraer a otros. Y el texto del día de hoy nos va a enseñar la vestidura que a Dios le agrada y cómo nosotros debemos usarlas. Y el primer punto, que está de los versículos 12 al 13, ahí mantenga su Biblia abierta, revise el texto, por si no me cree. Reflejando y vistiéndonos con las virtudes de Cristo, como muestra de nuestra elección. Dice el versículo 12 y 13, entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otros, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes.
Pablo inicia esta porción del texto diciendo lo siguiente, una palabra tan pequeña, pero que a la vez va a unir el pasaje que se predicó la semana pasada, los textos que van arriba, y lo que Pablo va a venir a decirnos ahora. Él empieza diciendo, entonces. ¿Y qué nos quiere decir eso? Este entonces es una consecuencia de lo que viene diciendo en los versos que anteceden a este pasaje y que nos muestran dos cosas que son fundamentales para la vida cristiana. En primer lugar, Pablo asume que ellos se han desechado o han desechado al viejo hombre y sus malos hábitos. Y lo segundo es que ellos, por medio del nuevo nacimiento y la llenura constante del Espíritu Santo, fueron revestidos del nuevo hombre. Nuevo hombre que constantemente va renovándose hacia un nuevo conocimiento, conformándose a la imagen de Cristo, nuestro Señor y nuestro Creador. Entonces ahora Pablo nos dice lo siguiente. Nos dice, revístanse. ¿Revístanse como quién? Como escogidos de Dios. Como amados de Dios. Pablo les llama escogidos, pero escogidos de Dios, señalando que Dios ha escogido a estos santos. Él los ha llamado, eligiéndolos antes de la fundación del mundo, para que, como dice Pablo en Efesios 1:4, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Dios en su soberanía divina ha escogido un pueblo para que este pueblo sea santo, es decir, ser un reflejo de su santidad en nuestro carácter y estilo de vida. Pero no tan solamente Dios nos ha escogido para vivir en santidad, para ser santos, sino que también el texto dice amados, escogidos y amados por Dios. Somos amados por Dios. Esta es una de las verdades que trascienden y atraviesan toda la revelación bíblica. Este es el gozo de un pueblo, es el gozo de cada creyente, es el gozo de toda nación, de toda lengua y de toda tribu alrededor del mundo. Dios nos ha amado. El escogido de Dios, al ser santo, por los méritos de Cristo y su perfección, también puede decir que es amado por un Dios que en otro tiempo lo odiaba y que era enemigo de él. Suena extraño en estos días en donde a Dios lo hemos empequeñecido, a un Dios solamente de amor, misericordia y bonachón, y que está obligado a perdonarnos y amarnos. Recordemos, antes éramos enemigos de Dios. No lo buscábamos. Nuestros pecados nos hacían ¿qué? Nos hacían merecedores del infierno y de la justa ira de Dios. Eso era lo que nosotros merecíamos. Eso era lo que Dios debía darnos. Pero hermanos, Dios nos ama. Dios ha mostrado misericordia y gracia hacia nosotros en Cristo. Y en ese amor tan infinito, inmerecido, Dios nos escogió. Dios nos escogió por amor de su nombre, por amor de su palabra, por amor de su verdad. Podemos decir que somos escogidos por Dios, por un Dios santo, para Dios mismo, por los méritos de Cristo. Y podemos gozarnos en decir que somos amados por un Padre amoroso, lleno de gran bien y bondad para con nosotros. Después de que Pablo expresa esta gran verdad, ahora Pablo nos hace un llamado.
un llamado a revestirnos. Él dice, revístanse. Esto no es una sugerencia o una opción en la cual nosotros podemos decidir si queremos revestirnos o si no. Este llamado está en una forma de mandato. De hecho, este verbo en el original está en modo imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Debemos hacerlo. Dios manda que nosotros nos revistamos. No es una sugerencia. Porque debemos ser santos, cada vez más santos cada día. No podemos ser iguales. Se nos manda a revestirnos. ¿Pero de qué cosa? ¿Será de la fama? ¿Será de la pompa? ¿De adornos externos que no tienen un fin eterno? ¿De la moda de estos tiempos? ¿Moda que nos hace más amadores de nosotros mismos? No, todo lo contrario. Pablo señala características y virtudes que tienen directa relación ¿con qué cosa? Con nuestra semejanza a Cristo. Por lo tanto, si estas virtudes de las cuales nosotros debemos revestirnos se relacionan con nuestra semejanza a Cristo, son las mejores. Y son los más excelentes vestidos que un cristiano puede tener, lucir y hacer brillar. En este revestir, Pablo menciona algunos aspectos de este hermoso vestido. Tenemos, por ejemplo, la tierna compasión, que significa, en el contexto bíblico, sufrir juntos o sufrir con aquel que está al lado, el que está al lado. Sufrir por aquellos que sufren. Pero no tan solamente es compadecerse y tener lástima. No es simplemente quedarse llorando por la otra persona, sino que esta compasión, esta tierna compasión, se debe reflejar en acciones que vayan en ayuda de otras personas. De aquellas personas que necesitan de nuestra compañía. Estar con la persona que sufre. Ser intencionales en nuestro cuidado. Eso es la compasión. Y vemos que Cristo es la excelencia de la compasión. Es la excelencia de la compasión divina. Porque ¿cómo es posible que un Dios infinitamente grande, glorioso, santo, soberano, se haya encarnado y nos haya enseñado lo que es la compasión? Tenemos por otro lado la bondad. Esta bondad es una inclinación a dar algo bueno. En el contexto bíblico significa elegir el bien, incluso cuando no hay una recompensa. Tú debes ser bondadoso. No debemos esperar absolutamente nada de nadie para ser bondadoso. No podemos nosotros esperar que sean bondadosos con nosotros para que nosotros podamos ser bondadosos. Porque esa no es la bondad que nos enseña nuestro Señor. Vemos también la humildad. Esta palabra, si la traducimos del griego, puede significar, cuando yo lo leí, ¡pah!, explotó mi cabeza. Humillación de mente. La humildad. Humildad en el modo de pensar de uno mismo. O también modestia. En otras palabras, la humildad tiene relación con la actitud de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Ante qué cosa? Ante la majestad de Dios, ante la grandeza de Dios, expresándose en una correcta forma de pensar de nosotros mismos y evidenciándose en una vida que busca en todas las cosas la gloria de Cristo. Nosotros somos muy buenos para pensar de lo mejor de nosotros mismos. Y debemos ser humildes en pensar en nosotros,
en la forma en que nosotros pensamos de nosotros mismos. Debemos reflejar esa humildad. También nuestro vestido debe ser la mansedumbre, que no tiene nada que ver con ser débiles o pasivos, sino que esta mansedumbre tiene que ver con ser dulces y tiernos con las otras personas. Por otro lado, la mansedumbre tiene como implicación una fuerza bajo control. Es decir, es una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios, evitando que nosotros mostremos venganza, ira o rencor. Moisés fue un hombre manso. Moisés fue un líder llamado por Dios. Eso quiere decir que tenía autoridad, pero aún así logró ejercer esa mansedumbre. Y por último tenemos la paciencia, que no es otra cosa que soportar y ser clementes con el otro. Debemos ser largos de espíritu. De hecho, la traducción de paciencia tiene esa implicación: ser largo de espíritu, ser benevolente con la otra persona, sufrir, soportar, pero por amor. Soportar al otro por amor. Soportar a nuestro hermano por amor. Mostrarle esa paciencia. Y la pregunta es, ¿estamos siendo nosotros pacientes con nuestros hermanos? ¿O nos irritamos con facilidad? Yo tengo que reconocer, a veces soy bien mecha corta. Pero debemos aprender a ser pacientes. Debemos aprender lo que es la paciencia. Debemos aprender a mirar a Cristo como nuestro Señor paciente, que pacientemente nos soporta con amor, con gracia. Pablo finaliza esta parte del texto y señala: soportándoos unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Además de exhibir las virtudes señaladas anteriormente, el Señor por medio de Pablo nos llama a coronar y a embellecer con dos prendas de vestir nuestro carácter. Se nos llama a soportar y a perdonar a quienes nos ofenden. En otras palabras, estamos siendo llamados a soportar y a aguantarnos incluso a nosotros mismos de ser violentos o de cualquier deseo de querer hacer el mal. Y en amor al Señor, por su causa, perdonar. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pablo nos está diciendo sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros? Pablo dice, como Cristo los perdonó. Y ahí está la clave. Si nuestro Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros, ¿cómo nosotros no nos vamos a perdonar entre nosotros? Si Cristo nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados, fue a la cruz, ¿cómo nosotros nos vamos a tener el corazón para perdonar al otro? Yo sé que perdonar es muy difícil, es muy complejo. Pero Pablo no se queda ahí solamente como Cristo los perdonó. El texto dice, así también háganlo ustedes. Sin tener nada en nosotros que agradar a Dios, en amor y en bondad nos perdonó. Y Él mismo nos ha dado ejemplo de esto, para que nosotros aprendamos a perdonar de corazón
a nuestro prójimo, no solamente de la boca hacia afuera, sino que, en pocas palabras, el corazón tiene que salir en forma de lengua y perdonar. Si nuestro corazón realmente está lleno del Señor y estamos dispuestos a perdonar, bueno, de la abundancia del corazón tiene que hablar la boca. Si nuestro corazón está al perdonar de manera genuina, perdonemos. Perdonemos. El segundo punto lo encontramos en los versículos 14 y 15. Y este se llama el amor y la paz de Cristo. Reflejos de la unidad cristiana. Dice el texto: sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Después de que Pablo nos ha mostrado las distintas características que debemos como cristianos exhibir, y que estas virtudes son vitales en nuestro andar en la vida de piedad, Pablo hace mención de algo que vendría siendo como el sello que más debe brillar y que debemos lucir. Él dice: sobre todas las cosas, vístanse de ¿qué? Vístanse de amor. El amor hace que las otras virtudes mencionadas brillen y podamos llevarlas a vivirlas. Sin amor, en vano seremos humildes, compasivos, bondadosos, mansos y pacientes. Necesitamos amor para poder hacer estas cosas. Pablo coloca el amor como la virtud más excelente que el cristiano y la comunidad puede hacer brillar. Por eso él comienza diciendo que sobre todas las cosas, o sea, es como si Pablo nos estuviese diciendo: ustedes, si bien están siendo revestidos por todas las características, deben sobreabundar en amor. Deben hacer que el amor entre ustedes sobreabunde. Y ahora, ¿por qué nosotros debemos dejar que este amor sobreabunde entre nosotros? Porque este amor es el vínculo de la unidad. Es el amor el que brilla en la unidad de la iglesia, en la comunidad. Es el amor que hace que nosotros estemos aquí, reunidos en este día. Es el amor. Es el amor el que nos permite cuidarnos los unos a los otros. Y ese amor es el que nos lleva a preservar la unidad de la iglesia. Y aquí la palabra unidad en el griego es teloistes, que quiere decir perfección. En pocas palabras podríamos decir el amor que Dios deposita en nuestros corazones. El amor que se nos llama a tener por nuestro prójimo es el vínculo perfecto, ahí está la palabra unidad, perfecto que nosotros tenemos en Cristo y que nosotros debemos tener los unos por los otros. Por otro lado, Pablo nos dice que la paz de Cristo reine en sus corazones. Otro aspecto que viene como una consecuencia del amor que debemos tener los unos por los otros es la paz. Esta paz que sobrepasa toda adversidad es la que debe estar gobernando, como literalmente dice en el griego, como un árbitro en nuestros corazones. Esta paz debe ser constantemente la que esté dentro de nosotros, no cuando la necesitemos o como una opción más. Esta debe ser una obligación. Debemos ser llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra reine, que la paz reine, es un verbo que está en un presente continuo. O sea, Pablo nos está diciendo que esa paz debe reinar constantemente en nuestro corazón. Ese es por un lado. Y por otro lado, esta palabra está en un modo imperativo. En otras palabras, es un mandato.
Un mandato que debemos tener en consideración, porque hemos sido llamados al cuerpo de Cristo, no a otro cuerpo. Por lo tanto, debemos ser llenos de la paz de Dios y vivir en una gratitud constante a Cristo y hacia nuestro prójimo. Debemos hacer que esa paz sea nuestro árbitro, sea la que gobierne nuestra vida, y debe ser constantemente esa paz la que gobierne en nuestro corazón. Sin la paz de Cristo, la preservación o la perfección de la unidad es casi imposible. Y la gratitud al Señor también va a ser imposible si no hay paz en nuestro corazón. Que la paz de Dios sea la que nos gobierne. Y no la paz que el mundo pretende enseñarnos. Esa debe ser la paz que nosotros debemos desear, la paz del mundo. Y nuestro Señor nos dejó su paz para que nosotros seamos gobernados por esa bendita paz. Y el tercer punto se titula La abundancia de la palabra de Cristo. Adoración, enseñanza y acción de gracia, decorando la vestidura. La obediencia, la paz y el amor solo pueden llegar al corazón del creyente mediante ¿qué cosa? Mediante la palabra de Dios y la aplicación de la misma mediante el Espíritu Santo. Pablo comienza señalando que la paz de Cristo, quien es a la vez la palabra viva de Dios, debe abundar en el corazón de cada creyente, en todas las áreas de la vida. La palabra de Dios debe gobernar todo pensamiento, toda palabra y toda obra. También debe gobernar todas las intenciones y motivaciones más profundas que hay en nuestro corazón. Porque como ustedes bien saben, nuestro corazón es realmente asqueroso. Alguien dijo por ahí lo siguiente: el soberano del cielo se reserva para sí el espectáculo más horrendo del universo. ¿Y saben cuál es ese espectáculo más horrendo del universo? El corazón humano pecaminoso. Lo voy a leerlo de nuevo. El soberano del cielo se reserva para sí el espectáculo más horrendo del universo. Un corazón humano desnudo y pecaminoso. Por eso es importante, hermanos, leer la Biblia todos los días. Escuchar la palabra de Dios, ¿con qué cosa? Con atención. Y eso es algo que hoy en día nosotros hemos perdido. Porque pensamos que la palabra de Dios es cualquier otra palabra. También debemos escucharla con reverencia. Reverencia. No por el hecho de que alguien se pare en este púlpito y predique la palabra del Señor. Porque el que tiene que ser famoso no, el predicador tiene que hacer famosa la palabra, no a él mismo. Eso es sin duda importante. Es importante que la palabra de Dios sea predicada. Pero debe ser reverenciada porque es Dios quien está hablando a su pueblo. Es la palabra de Dios poderosa, suficiente, eficaz y más cortante que una espada de doble filo la que se está predicando. No es cualquier otra cosa, no es cualquier otro mensaje. Por eso hoy en día estamos como estamos. Me refiero como iglesia a nivel general. Porque no nos estamos preparando
para escuchar la palabra del Señor. No nos estamos preparando como Dios manda que nosotros nos preparemos para reunirnos en la casa del Señor. Tomamos sus mandamientos, tomamos su palabra a la ligera, como si, no, si total el Señor es misericordioso, nos va a perdonar. Pero pero hermanos, no debemos jugar con eso. No debemos jugar con tomar o tener la predicación de la palabra como la cosa más baja que podamos nosotros acceder. Si se nos manda a preparar nuestro corazón, debemos hacerlo. Si se nos manda a preparar nuestro corazón para el día de reposo, debemos hacerlo. Porque así lo enseña la palabra del Señor. Por algo el Señor nos dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate de que debes apartar un día para mí. Pablo también nos dice que esta palabra nos enseña sabiduría. Nos enseña a cómo vivir de una manera sabia, que sea coherente con lo que Dios espera de nosotros. Y ahora, muchas de las malas decisiones o estilos de vida que vivimos son por dos cosas. En primer lugar, no estamos prestando atención debida a la palabra de Dios. Esa es una cosa. Y lo segundo, no estamos dejando que la palabra de Dios nos enseñe a caminar según sus preceptos. Y eso es grave. Uno puede decir, oye, pero el hermano es exagerado, que exagera con la predicación. Quizás el hermano exagera, no, tenemos que... el hermano llega a ser cargante con eso. Si tenemos que ser cargante con eso, hay que hacerlo. Si no estamos prestando atención debida a la palabra del Señor, es porque algo raro anda dando vuelta en nuestro corazón. O no nos importa y queremos vivir nuestra vida según los deseos de nuestro corazón. Y eso finalmente, ¿en qué va a terminar? En nuestra propia ruina. Porque nosotros no somos más sabios que Dios. No somos más sabios que el Señor. Por otro lado, Pablo nos dice, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. La palabra de Dios no tan solamente debe habitar en abundancia en nosotros, no tan solamente la palabra de Dios nos ayuda a ser sabios, sino que también esta misma palabra de Dios nos enseña, esta misma palabra de Dios nos instruye, esta misma palabra de Dios nos enseña acerca de quién es Dios, de quién es Cristo. Esta palabra nos enseña lo horroroso, lo horrible que es el pecado. Nos enseña sobre nuestra nueva vida en Cristo, nos enseña acerca de lo que es la santificación, la obediencia. Nos enseña cómo nosotros debemos andar. Por eso, gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por la enseñanza de su palabra. Y por otro lado, la palabra del Señor nos amonesta. Guste o no nos guste, la palabra del Señor nos amonesta. Nos exhorta a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. A ser santo como Dios manda que nosotros debamos ser santos. A tomarnos en serio la santidad del Señor, nuestra vida de santidad. Muchas veces a aquellas personas que aman la santidad,
que buscan tomarse en serio la santidad divina. En muchas ocasiones son tachadas de personas extrañas o legalistas, incluso dentro de la propia iglesia. Pero no hay nada más agradable a los ojos del Señor que tomarse la vida cristiana en serio y vivirla en santidad. Sí, una vida cristiana llena de gozo, llena de alegría, pero también una vida cristiana seria para el Señor. La predicación y la exhortación de la palabra de Dios es una forma que Dios usa ¿para qué cosa? Para mover nuestras conciencias, para amonestarnos cuando estamos cerrando el camino. Y el Señor no hace esto por mero capricho. El Señor no es un Dios caprichoso. Al contrario, el Señor lo hace ¿por qué cosa? Porque Él nos ama y desea que cada día seamos más conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos jactado? ¡Oh, la predestinación! ¡La elección! Pero en la predestinación, el deseo número uno de Dios es nuestra conformación a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta de la predestinación. No eres tú, tampoco soy yo. Es el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Es el reflejo del Salvador en nuestras vidas. Otro aspecto al que se nos manda es la adoración cristiana a través de salmos, himnos y canciones espirituales. Estos tres elementos deben ser parte de la oración cristiana. La adoración cristiana debe estar saturada de la palabra de Dios. Cualquier tipo de adoración, por más lindo y atractivo que sea, que pueda parecer, o por más innovador que pueda llegar a ser, no sirve. Simplemente no sirve. ¿Por qué? Porque no es conforme a lo que Dios manda en su palabra. Dios nos ha dejado un libro que se llama Biblia, y en ese libro está todo lo que Dios ha ordenado que nosotros debemos hacer en el culto al Señor. Entonces Dios no pide innovación, menos cuando se trata de la adoración al Señor. La adoración como parte de lo que Dios exige de su pueblo no tiene permiso para la innovación. Esto es pretender ser más sabios que Dios y ayudar a Dios a mejorar la adoración. No, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a ayudar y voy a incluir la danza en el culto. Eso no es así. Y ustedes saben lo que pasó cuando dos personajes de las Escrituras ofrecieron fuego extraño delante del Señor. ¿Qué pasó? El Señor los consumió. Porque Dios es celoso de su adoración. Dios es celoso de que su nombre en la adoración no sea profanado. Es nuestro deber cantar y adorar a Cristo según su palabra. Según su palabra. Conforme la abundancia que nosotros tenemos, conforme a la abundancia de la palabra de Dios que hay en nuestros corazones. ¿Cómo lo hacemos? Con gratitud al Señor, con acciones de gracias. Debemos cantar a Dios por quién es Él, por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. A veces llega a dar vergüenza escuchar alabanzas absolutamente humanas que se centran en nuestras emociones, que pretenden mover nuestro corazón y llorar
hoy un pajarito aquí, otro pajarito allá. No. Debemos venir al culto a dar gracias al Señor. Debemos exaltar la grandeza del Señor. ¿Y qué es lo que hay en la palabra del Señor? ¿Cuál es la historia? El resumen de la historia de la palabra del Señor. Dios siendo grande versus humanos pequeños y pecadores. Dios siendo salvador, Dios siendo redentor de un pueblo que no merece salvación. Pero Dios siendo exaltado en medio de su pueblo. Dios siendo glorificado en medio de su pueblo. Finalmente Pablo pasa de la enseñanza y la adoración a lo que nosotros debemos hacer en respuesta, a lo que la palabra de Dios está haciendo en nosotros. Dice Pablo, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué más sigue? Dando gracias por medio de Él, por medio de Cristo, a Dios el Padre. Aquí se repite 2 veces una palabra, que quizás pueda ser insignificante, pero es importante. Se repite 2 veces la palabra todo. Y en el griego significa en la totalidad de la vida del creyente. Algo completo. Así como en muchas ocasiones hacemos cosas con el fin de parecer buenos a otras personas, de hecho nos gusta hacer eso, se nos manda a hacer todas las cosas, incluso las más mínimas para el Señor. Esto puede parecer extraño, incluso exagerado, pero debemos saber que ahora, como dice la primera respuesta del Catecismo de Heidelberg, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros nos pertenecemos ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Señor. Por lo tanto, todas las acciones que deben hacerse deben ser pensadas en que estamos en una relación y en unión con Cristo. Debemos hacerlas pensando en que eso tiene que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Cada pensamiento, cada cosa que vayas a emprender, cada decisión que vayas a tomar, debe estar gobernada por la sabiduría de la palabra de Dios para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Él es digno de toda nuestra adoración y toda buena adoración. Él es quien debe ser reflejado en todo lo que nosotros hacemos. De esa forma podremos, con limpia conciencia y con corazones agradecidos y llenos de amor, dar gracias a Dios nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a modo de conclusión, quiero terminar con 3 cosas. Primero, ser amados por Dios es uno de los grandes milagros que Dios puede hacer. Es un milagro, hermanos, que Dios nos ame. Él nos ha amado antes de la fundación del mundo, con el fin de que podamos vivir una vida santa y de esa forma reflejar el carácter de Cristo con todas las virtudes que Él nos manda a desarrollar y a exhibir en nuestras vidas. Como segundo, que la paz de Dios habite en nosotros es una obra que solo podemos obtener mediante la palabra de Dios y el Espíritu que mora en nuestros corazones. Pero lo que más debe abundar en cada creyente y de sobremanera es el amor. El amor que perfecciona la paz y la unidad
que tenemos en Cristo Jesús. Y por último, y finalmente, es indispensable prestar oídos y con atención a la palabra de Dios. Adorar a Cristo como Él ordena en su palabra y en unión con Cristo. Ser agradecidos en todo, incluso hasta en las aflicciones que Dios ordena para nosotros, que Dios mismo nos manda, porque esas aflicciones son para nuestro bien. Dándole la gloria a Dios el Padre por medio y en el solo nombre de Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo. Que esa sea nuestra vestidura, hermanos. Que esa sea la mejor vestidura que nosotros podamos reflejar. Porque todo nuestro vestido, toda nuestra ropa se echa a perder. Tenemos que estar constantemente cambiándola. Uno empieza a subir de peso, tengo que cambiar el chaleco. Uno empieza a crecer, tengo que cambiar el pantalón porque me va a quedar chico. Pero las virtudes eternas que el Señor nos enseñó en esta mañana, en su palabra, no cambian, no perecen, son eternas y finalmente glorifican al Señor Jesucristo. Oremos.